¿No ves cómo se ha puesto? Mira, Pero la vida no pasa. y nos ha probado. Ahí no está bien, pero ahí hay la mezcla de dulce, whisky también, claro, para la semana venidera. Y eso. Que claro, es que la semana venidera, hasta la próxima semana, ¿vale? Próxima semana. Y bueno, ahora como estamos viviendo ahora, hay cosas que no se pueden decir, ¿no? Del cambio de local, cambio de sitio. O sea, seguimos en calle Tiendas 3. Me pregunta Marta, ¿verdad? Sí, pero no por parte de los demás. Sí, el otro día estuve ahí discutiendo de... Sí, pero de la iglesia, ¿para dónde? Claro, que te pones la puerta y a dónde tiras de la puerta. ¿Vale? Claro que tiene tantas calles. De la iglesia para adelante. Para ti, tienes que hacer Adelante, todo el resto a la... Bueno, Aquí estamos. El arco de la estrella, ¿no? Que si te pones en la iglesia. Es que me ha mandado por él. bien. Entonces, esto lo vamos a ver más rápido. Que no lo manda ahora. Por eso yo se lo han mandado ahora. Claro, me lo han mandado ahora. Que me van entrando, lo que pasa es que el teléfono... El móvil me lo da. Bueno, a ver, hemos dicho, Hay algo... El rojo sillón, entonces, ¿cómo sería? eso, Va a nosotros poner tenemos el una móvil. palabra que se llama restauración, a decir un color que es chillón, ¿vale? Un color llamativo, tenemos la palabra de choncho y tenemos ese sufijo que usamos siempre, ese hino que usamos en este año, nos sirve para decir que es tirando a, ¿vale? Es como el vino, es amarillino, tirando a, ¿vale? Tirando el vino, tirando a verde. Bueno, un poco la teoría de ahí, igual que en otra lengua romance, hay colores claros y oscuros, ¿no? Usando la misma palabra, por eso, azul claro, azul oscuro. Y no tenemos por ahí, incluso es un color candón, ¿no? Pero bueno, baja ahí, María. Mira, atención. Baja, que saca todos los colores en la pantalla. Un poquito más, ahí. Ahí está. Bien. Verde y blanco y negro, claro, hay que entrar a la ahí, así de español. No, pero algo está en alemana, a lo que le gusta la Y esto es parecido al portugués. El negro es preto. Pero preto se refiere a la raza. Preto se refiere a la raza. Pero si pide un café preto no... Un café solo, negro. Bueno, o un pan negro, por ejemplo. Claro, hay una... Pan preto. Hay una plantilla por ahí de Alonso. El gato preto. El gato preto. La casa del gato preto. Claro, entonces le llama la atención porque hay muchas cosas que tenemos que los Prata, playa, que es un Branco también en portugués. Branco igual que en portugués. En portugués ya sé que escriben con la O, pero si escuchas en inglés branco, suena casi con la O. Entonces digo que es el branco, verde, el negro, la normal es negro, ¿no? El prieto hay algunos pueblos que lo dicen, ¿no? Pero lo normal, negro, pero me gusta poner como variantes que hay por ahí. El rojo es colgado. ¿Y debajo que pone? Vermellón. Vermellón. Mermejo, Mermejo. el rojo también, el rojo sobre todo lo han gastado en estimadora, lo han usado en estimadora, típicas letras para canciones que es como más corto dos sílabas, pero en realidad como con color más propio, por eso el río ese se llama el río Colorado, no se llama el río rojo. Todas las tierras que vienen del Colorado, porque el primero que pasamos allí, pues, era de Paquís. Era de Paquís. Era el primer No era como río rojo. Y el río amarillo también era de Paquís. que era paisano de Yo que- Claro, el colorado y el del amarillo. Y el estado también de Colorado. el estado de Jordi, claro, el ¿Qué? El estado estaba por el día. El carnet. El carnerí. Ven ahí. ¿Y el carnerí qué significa? Ahí, ¿vale? ¿Por qué? Carnerí. Pues mi pueblo también es un carnerí. ¿Pero qué significa? Está en el diccionario. Sí. También hay un carnerí, también hay una zona se llama carne. que está Es hablando. como los colorines en Badajoz. Un colorín en castellano es un jilguero. Claro. No, pero mi pueblo también el colorín son los rigueros. Un colorín. Y dice riguero y no sabe lo que es, un colorín. Pero la gente no sabe. No he visto entonces se llaman. Los colorines. Sí, un colorín. Mi cuñado tiene una jaula con unos colorines. Bueno, amarillo o, también está ahí, amarillo o amarillo, ¿vale? Y marrón es al revés, es amarrón.
Marrón. No, amarillo y amarrón. Sí, sí, sí. Curioso que el amarillo que tenga la y que no así, pues al revés. Amarillo y marrón. Sería la, como dijimos el otro día, el letrero debería poner Oh, qué bien. Ahora ahí sí, ¿eh? ¿Cómo escribe eso? Porque vamos con lo que ha penado con la otra. Ahora que tiene. ¿vale? Esto sería como el Luis. Ahora que se le pisa la ¿vale? rueda. Marrón. Marrón, ¿vale? No, escribir bien. La gran pregunta es ahora. El borrar, el borrar. A borrar. Mira, de manera bien. Guau. Eso bien, bien. Esa no tiene nada que Esto ver va con a la dejar de otra. peor, ¿eh? Es que Fíjate, luego Olivia. la gente se cae, esto es nuevo. Esto que se borra así bien. Yo quiero, os voy a contar con el alfabeto un poco perdido. Vamos a ver un par de cosinas y repasamos otra vez la. Venga. ¿Queréis decir frase? Yo Plaza, no, siempre perdía del no. todo. Es que como voy a Portugal este fin de semana estoy ya con la Está mente en pensando. Portugal. Azul, que no es azul, azul en castellano, esto es azul. Pues ya, ¿está bien? ¿Sí? Adul. Adul. Como si estuviera llamando un árabe. La Z de, ¿no? Sí. Vamos a hacer, venga, sí, vamos a repasarlo, si no, ¿vale? A, B, C, D, D, E, F, Como cabeza. H, I. Cabeza. Aquí entran muchas más letras. Ariel, me duele la cabeza. Vale, O, P, U, R, S, No tiene pueblo, no tiene nada. V, Algo tendremos, ¿eh? Algo tendremos. ¿vale? Vale, la W casi no la vamos a usar. Entonces, bueno, así la tenemos para aquí, eso. Azul, ¿vale? Es porque tenemos este. Es un sonido que es. Los que sabéis inglés cómo va. Yo italiano perfecto. Para ver si ocurre una cosa Yo soy de Francia. Es un falo con Yo un soy en güey. Italia, pero. que es un poco que decir italiano que la mía mamá y es como es normal, y aquí la mi es como que cateto, ¿no? La mi y el mi, ¿vale? Vale, entonces esto es azul. Esto es lo más parecido para simplificar, sería como una D, de hecho se la guía lo escriben con D, y esta la tenemos en vecino, por ejemplo, dice en Serradilla, o codina, ¿vale? Pero no es una D, en realidad es una codina, vecino, ¿vale? Azul. Y el sonido Z del castellano es este. Es la Tenemos misma en, semilla. lo tenemos en praza. Praza, entonces. No es plaza, sino plaza. Praza. En catalán sería plaza. Zafra. Zafra. Zorita. Fíjate. Calvaria. No se va a caer. No puede caer. Sin embargo, por ejemplo, la otra es con R, o con Z. Zorro. Zorro. Bueno, como es eso. Bueno, y mitad de, ¿vale? Zorro, pero zapatos, zorita, praza, zafra, cordina, vecino. ¿Y la S doble esa? No sé, no sé si... Sí, pues salga. Vale, no, sí, es que así. Oye, ¿qué hilo seguimos? Ninguno, no es una escuela, o sea, bueno, por eso no le pusimos curso, no le pusimos escuela para. ¿Qué pasa? Ah, bien. Para enfocarte. Han hecho pequeños cursos. Ahora llaman talleres. Claro. No, o como se llama en realidad esto, como estar meñando, que dijo Mara, si me está viendo, comunidad educativa. Que era más. Comunidad de aprendizaje. Vaya, ¿cómo es? ¿Cómo es? Comunidad. Comunidad de aprendizaje. Esto es una comunidad de aprendizaje, ¿vale? Y, vale, la verdad es, tenemos por aquí alguna. El gris. La gris es una de esas normales. Rosa. Tampoco. Rosa, vale, por ejemplo, sí. Ahora Panchabaru, eso. ¿De dónde? Panzaburro. O sea, es como una S, Es el sonido de zapato, de zafra, de zapatero, de, ¿vale? Panza, que como lo dice, panza, ¿vale? Azul, claro, y azul, escuro, ¿vale? Con el escuro, vamos a sacar, así repasamos también, todos los sitios en los que aspiramos la S, que son unos
así para un luego, que si no. Me decían el otro día en Valencia, ¿por qué no? Lo decíamos, ¿no? ¿Por qué no pones una H y ya está? Porque eso es escudo. Que no es lo mismo. ¿Vale? Es aprender, igual que se aprende en portugués, que se aprende en portugués, S antes de consonante, aspirado. Escudo. ¿Vale? Escudo. Y igual que tenemos por aquí, vale, lo de la rosa. Vale, ahora sí. Ahora el gris, también pues sería. Gris. El gris, cuando estás suelto ahí, gris. S al final, gris. Gris. ¿Cómo lo decimos? Claro, gris. S al final de palabra, ¿vale? Sin la Y se aplica. Ahora, cuando va seguido, a ver, las algunas ventajas ya. Cuando va seguido, sí suena. Gris escuro. Gris escuro, como cuando decimos los ojos. Cuando decimos los ojos. Sí suena hasta ese. Gris escuro. ¿Vale? Ahí sí suena. Esto está en francés, por ejemplo, también. Hola. ¿Vale? Gris escuro. Entonces, vale. A ver si habrá una S de esa doble. ¿Vale? En la nada, ¿vale? Llamaratu. Llamaratao. No, de corta. Una llama. De calor de la llama. Por ahí sí, ya entiendo la... Pero no Eso lo escuché igualmente de Sullero. Entiendo. ¿Así? Se había quedado. Para los que decís que no lo estamos inventando. ¿Vale? Está muy bien, está bien. La verdad es eso porque esa gente, si vamos a Portugal, hablamos completamente sin venir. Sí, entienden perfectamente. Vale. Naranja, ¿vale? Este sonido, nosotros no lo ponemos. Sonido que está en castellano y aquí no. Ese de jamón, naranja, es siempre aspirado, siempre naranja. ¿Vale? Decimos, aquí ya que estamos con decimos jamón, decimos gris, decíamos juenti. En el extremeño se escribe en H, es porque se pronuncia. Si no, se quita. Y hoite, como... Por ejemplo, hombre. Hombre va, hombre. Porque no decimos hombre, entonces va así. Jamón, juenti, naranja, gris. Hemos dicho genti. También va con ese mismo sonido. Y podemos también, por ejemplo, pues cuando es Extremadura, pues esa S antes de, ¿no? Pues o extremeña. Ese sonido pues está en muchos sitios. El sonido está en la H, en la G, en la S, en la A. Bueno, me falta esta. La X. Decimos, por ejemplo, caja. ¿Vale? Que lo escribimos así. ¿Cómo lo decimos? Lo decimos caja y historia, decimos caja. Lo escribe así. Igual que escribimos, por ejemplo, Jara, ¿vale? O Herti. El Herti, se lo escribimos así, ¿vale? Y es el mismo sonido. Hay mucho que veo silencio, es como si han tirado, ¿no? Mucho que jaleo, ¿vale? Vale. En J entonces, ¿no? Eso es como la X, Pero la J tampoco. Eso es, la J no está. ¿Vale? El sonido, el sonido, pero no ¿Vale? Herti. ¿Qué como digo? Es Herti. Es Herti, ¿no? No. En castellano, gente. Gente, castellano, gente. ¿Vale? Estaba en la radio ayer en Canal Extremadura, estaban diciendo, palabra de Extremadura, estaban diciendo, aginar. No, aginar. ¿Vale? O, aginadero. ¿No? Aginadero es que aburre, ¿no?
¿No? Date prisa, ¿no? No, es una agila. Agila, que suena igual, es una H, pero suena igual. Agila. Pero esa H suena a C o a J. Son iguales, ese sería aplicado. Agila. Hacha, agila, higuera, agila, agina. Siempre el mismo sonido. ¿Vale? Y aginaero, ¿qué es entonces? Agobio. Agobio. Uy, está muy bien. Muy bien, muy bien. No tengo la progresividad. No, se ve de No se ve nada. Se ve perfecto. Se te ve ahí una sombra, Sí, parece un fantasma. creo que de más de íntimo esto, ¿eh? No, aquí desde luego se ve mucho mejor. Sí, Pero mira, no se ve dice bien. nada. Se ve bien. Pero una sombra, no se ve ahí, pero no se ve ahí. Tu cara se ve con varios colores. Ahora lo que se puede hacer es que otro día aflojar alguna de esas. O ponerle un algo. Y apagar aquella y mantener esa no se puede. Igual son muy valientes y por ejemplo yo lo quemo. Porque Digo yo. Pues solo son esas. No, ojalá, claro. vamos al agujero y lo tapa y lo quema. ¿Vale? No, pero será. Esta mañana he oído yo expurgamos. Expurgamos. ¿Por qué expurgáis tanto? Las mujeres expurgan. ¿Cómo vas a coger? ¿Por qué expurgáis tanto? Está buscando, como está buscando el pulgar. Claro, pero tú coges un cubo de aceituna y estás expurgando las que están bicheadas de... Sí, coger. Es que eso me dice de la cadena C, me dice, es que es como un idioma que es muy gráfico. Porque, o sea, expurgar, estoy expurgando una cosa y solo por... Ya sabes, o sea, por el nombre, decíamos el ejemplo del tobogán, ¿no? Es decir, un tobogán, si no sabes lo que es, pero una resbaladera. Una resbaladera. Claro, la misma palabra te lo dice. Venga, el rosa, que siempre se dice todo junto. O sea, no se dice esto es esto es rosa, y aquí pues se dice este color de rosa. Siempre seguido, ¿no? Como mucho por ahí, es un color de sea con verde, pero no lo has escuchado todo seguido. No es rosa, va todo seguido. Y arriba la rosa está ese solita. Es rosa, una rosa, ¿vale? O, que es la diferencia, que también está en catalán, en portugués, en italiano no lo sé. Esa, que es la S normal, esa, rosa, que es una S que está en portugués, o en catalán, palabra en portugués que lleve, bueno, casa, casa, Pessoa. casa, no, pessoa con dos S. Pessoa en portugués, esto es persona en portugués. Eso ha pedido que lleva dos veces. Claro, este es el sonido de la que tenemos costumbre de castellano. En una sola. El sonido vale, pero luego tenemos dos casas. Loza también lleva, pero loza con Entonces, Loza en portugués de hecho se escribe así. Loiza. O sea, nosotros decimos loza, pero lo escribimos, de ahí viene, el usar esa letra. Porque etimológicamente, ahí tiene el porqué. La loza, ¿vale? La persona, lo de rosa, esa casa, vale. Teníamos por ahí como una frase en la que entran, esa casa es nuestra. Ahí tenemos todos los sonidos de la S en una. Esa casa es nuestra. En la misma frase tienes tres formas distintas de pronunciar la S. Esa casa es aspirada por la cava y aspirada ante el consonante. Esa casa es nuestra. A los que cuesta aspirar, en mi privado me decían nuestra. Por eso cuando vinieron los de Cantabria, que decía, digo, es que no nos damos cuenta que el norte no lo distingue. Para nosotros sí que lo distinguimos. Ay, pensé que te había
Ay, ¿Está bien? Ay, pensé que se había caído. O pensé que había sido ella. No, yo puedo caerme. No, ya, pensé que había sido. Bien. Esto, para nosotros, nosotros lo distinguimos muy bien. La casa es la casa, ¿vale? Pero para alguien de fuera, para que vayas tú, viene alguien de Cantabria y te escucha y no sabes si está viviendo una o varias. Entonces, pues dice, la casa, las casas. Entonces, pues decimos, las casas. Tenemos esa S para que sepan que nos referimos al plural. La casa, las casas. ¿Suena? Para nosotros sí lo distinguimos, las casas. Tú dices nuestra, ¿no? Nuestra. Suelta la llamada. Yo que comerme la S y no pronunciarla. Hay un sonido en medio que está en, por ejemplo, Que la comemos. No comerla es tirarla. que está, claro, a ver. ¿Cómo pronunciar eso? Esa H. nuestra. ¿Quién realizado? Esa H métela aquí. Nuestra. ¿Vale? Complicado eso. O sea, es cambiar. ¿Y tú cómo lo dices? ¿Tú dices nuestra? Nuestra. ¿Qué tal? Como dice que la H. Porque ella no le sale. Ella no es capaz de hacer ese sonido. ¿Vale? Eso es como la mitad de España, más o menos. O sea, eso no es que sea solo de extremeño. O sea, es la mitad de España aspira, ¿no? Así como a ojo, España, o a lo mejor así. De abajo se aspira y para arriba no se aspira. ¿Vale? Hay cosas que compartimos con Asturias y otras cosas que son con meridionales, ¿no? ¿Lo son? Ahora, ¿por qué te crees que digo ahora tanto? Porque le pregunto borrar. A usted le costaba. Pero la pizarra de la que no borraba como Vale. No borraba. Estaba descatalogada. Esta mañana he escuchado, me he comprado un vestido moraíno tostado. Tirando a morado, ¿eh? Moraíno tostado. Moraíno tostado. Tirando a. Eso, en vez de decir tirando a verdoso o verdoso, ¿no? Decir moraíno, ¿no? Debe estar por ahí amaragado o avinado. Del color de avinado. Vale, hoy la semana no tiene mucho misterio, ¿vale? Bueno, para ti sí, porque tienes que aspirar. Tomamos la fisio. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el único de fin, sábado. Oye, bien. Sábado. Que eso es como, bueno, es como corriente, igual que media, como media, media, sábado, ¿vale? Esto, pero para la semana venidera, perdón, para la semana próxima tendremos los calendarios, estos calendarios que hacemos para una rifa ¿vale? ¿Cómo se pronuncia febrero? Con A. Febrero. No, si fuera muda, la pondríamos. Como hace si fuera febrero.
Febrero. No. Aspirada, una ansia aspirada. Para que veamos, para que veamos. Para que veamos cómo la mente, ¿no? Es decir, no tiene ningún problema en decir house, pero febrero, ¿vale? Si te sirve mentalmente, es una G, pues una G. Es una G. Ah, G. Pero no G. Ya. Febrero. O sea, yo nací en febrero. El segundo del año. Vale, a ver, luego tenemos por ahí, hay como variantes, ¿vale? Enero están estas dos. Porque tampoco, es como que no hay ninguna academia oficial ni cuál es la buena. Hemos escuchado las dos. Está enero, que se escribe con J, se pronuncia igual que esto. Es una cuestión de etimología, es como en francés que escribe, hay en Cano hay una tienda de flores que escribimos 45.000 letras. Para decir buque. Claro, pero hay partidos para escribir sin letras y de cuadros. ¿Es francés? Claro. O escribe usted letras con día atrás. Te digo porque como que si no es muy complicado, Y si nos metemos en el alemán, se parece más a cómo se... pues sí. La pronunciación. A cómo se escribe. Pues si el alemán solo tiene consonantes. Se parece más a cómo... O sea, alemán, casa en alemán. Pero dice... La con la U, A siempre. No hay... cinco raras. Pero patata, 14, pues mira, a ver, está diciendo 14. Claro. Dame patata. ¿Cuántas? 14. 14 patatas solo, pues medio kilo. La de da peso. Claro. La de da peso. Tú vas a Alemania, dame 14. Pero con 14 no va a hacer ninguna tortilla. Pero tú lo has escrito Y casi igual. Si tú lo lees, te va a entender. 14. Eso no se va a patata. No, a ver, luego la pronunciación. Cartón. Sí, bueno, esa. Cartón. Esa, se va a buscar de otra. Tú me vas a En un estanco, buscar de otra. en un estanco, Tabaco, en un estanco en Francia. No hay manera. bueno, yo La no sé. sé. Bueno, pero a ver, Gaulois. yo estaba en un video, en un pueblo de Huesca, y he venido a tortillas de patatas, un bocadillo, y lo he tenido que repetir 3 veces, y ya la cuarta lo he tenido que decir en castellano. Por favor, un bocadillo de tortilla de patatas. Porque no me Patatas. es que no tenía lo que decía. ¿De patatas o patatas? ¿Cuántas patatas? Pero creo que no te entendía lo de bocadillo o patata. No lo metéis, por favor. Marzo. ¿Cuándo has hecho tú aquí en Extremadura marzo? No. Es que yo como estoy yendo a desvivarse, por eso es por lo que... Por eso mi inconsciente... Abril, mayo, junio, ¿vale? Julio, agosto, ¿vale? Nos gusta, claro, nos gusta más esa porque hay más esa carta, pero bueno, agosto. Vuelvo a decir No, ese no. Ese antes de consonante. una GC, sí. Sí, pero tú cuando es Agosto. Ese doble, la categoría como es central. Vale, Octubre, ¿vale? La otra es terrible.
Vale, esta dice que no se respira, ¿no? No hay ningún. Ahí sí que no hay octubre, no. Aquí sí que es octubre. ¿Vale? ¿Vale? Noviembre y diciembre. Diciembre. No, no es. Suena casi como una vez, ¿vale? Tú te pones con el libre, a ver. Vamos para otra vez. Ris. Ris. No es una D, es una G. Es exactamente el mismo sonido del inglés. Ris. ¿Vale? Pues diciembre. Es fácil, porque es más difícil en febrero. ¿Te cuesta más la Sí, de febrero? muchísimo. A ver, por dices. A ver. Como una G suave. Di esto. Esos sonidos. Febrero. Me da miedo el febrero. El mismo. Gente. Febrero. Vela ahí. Vela ahí. Vela ahí está. Vela ahí. Dilo otra vez. Febrero. La I le quita la E. Baja. Abajo. Baja. Se me ha ¿Ves? tocado. Baja. Castellano. Baja. ¿Vale? Abajo. Ahí. Bueno, eso. Ahí en la punta están, hay la forma de. Febrero no se puede. Octubre hay octubre también con una O por el medio. En la sube por ahí está ese noviembre, que es como muy complicado, pero bueno, está ahí. Noviembre, no sé si ve ahí, pero eso es como muy ya, muy torcido, ¿no? Noviembre. Noviembre, que sea una cosa, pero Donde hay E, donde hay L, la cambiamos. noviembre. ¿Vale? Venga, a ver, las estaciones. El año. La que tiene más eso, la primavera, verano o verano. ¿Vale? Verano, ¿vale? Y ahora el otoño, pero es la otoñal, que la semana de 18 es la otoñal Pierna Alegre, ¿vale? Que es más fiesta que hacen en Piernal, que lo llaman la otoñal Pierna Alegre. Aquí andaremos 18. El 18 es miércoles. el 18. También tengo que meter el número. El 18 de noviembre. ¿Vale? Noviembre, sábado. ¿Cómo la ¿Y qué hacen? ¿Hacen castaña y cosas de eso? No, que música por la calle, un grupo de personas por la calle, en cada plaza ponen un puesto, hay. Está animado. No es un mercado, no es como un mercado medieval, sino que hay música. Aquí en el mercado medieval esa fecha. Sí, aquí. Ese fin de semana. Ya, pues aquí. Aunque esté Aunque al lado. en que tengo que hacer, yo soy una de Toñá, que el mercado medieval al final es que La medieval. es mucha caperra. Hay que En unos chinos, pero en mercados. Exacto, bonito. Y la Toñá te convidan ahí a Oriente, eso sí que. Y el día que puedes pasar, Cantan por las calles, comes cada la día. montaña, bailan, Hay buen condumio. Invierno, más y la ¿Y es todo el fin de semana o solamente el Esto domingo? como lo en la El sábado más. claro, no sé cómo escuchará. Sigue metiendo eso, las novias. Sí, Los osos hibernan
cosas, o sea, en latín no sé exactamente cómo dice, pero es la N, ¿vale? Es hibernare o no sé cómo sea, pero es... Y dice, ¿cómo que me lleva esa N? ¿Cómo os habéis comido esa N? Bueno, pues en latín también va así, o sea, invierno, ¿vale? Invierno, el invierno. ¿Vale? La otoñal. La otoñal y el invierno. Pero no es la, es a, toñar. ¿Está? Vale. Vale, sí. A toñar. Está toñar, atoñar, ¿vale? Que en ese caso sería, por lo que entendí, atoñar, en este caso, los que ya habéis visto, ¿Y dónde has escuchado tú la tonea? ¿En qué lugar? lo escribimos así. En el pueblo de este hombre, que parece al gata. Y vale, me encanta. ¿Dicen atoñar? Según alguien lo... que esto nos pasa cuando estamos en los pueblos, o sea, estás en el escenario y ves un lado del dice, yo eso no lo he escuchado nunca, y dicen del otro lado, sí, claro que sí. No, dice también que cuando digamos una palabra que lo digamos de dónde la hemos escuchado, porque así también no... La que de Yamaratán, decidieron, dicho, ¿no? Decidieron. Pero creo que en cada sitio como que hay Claro. diferentes maneras de decir Las la... cosas. Pero no... Cada sitio tiene... A ver, castellano, atragantarse. Nosotros decimos Añugarse. añugar. Ahí los siempre se van a decir, pero ninguna es atragantar. O sea, pero ¿por qué? Porque no había una academia de... Entonces, claro, cuando tú tienes... Aquí que ya sabía una, que ya la sabía, que también sabía esta, ¿no? La añugarse, ¿no? Claro. Pero gente que se ha apuntado y dice, oye, ¿cómo se quiere atragantarse? Pues para ti te pongo una. Y te pongo, pues, añugar. En las naves era añurgar. Porque mi cuñado de las naves dice añurgar. Claro. No, sin R, añurgar. Y con ese... Añurgar. Yo siempre oí el... Que mañuco. Una pregunta, ¿eso es por el uso y la costumbre de cada sitio o en qué estado del lenguaje? Pero es que está pasando en los idiomas. O sea, el castellano hasta que se funda la RAE y dicen cómo se escribe el castellano, pues cada uno escribía y de repente uno se convierte en el bueno y el otro se convierte, en vez de decir es riqueza, lo que ha hecho el castellano es decir el resto es vulgar. Sí, Y habláis mal. No que lo digáis así. A mí me pasaba en Burgos, yo usaba mucho, vamos a trochar. Me decían que estaba trochar, sí. Por tirar con un bigote, ¿no? Y en Extremadura, atrochar es tirar por el camino más lejos. Y aquí en Burgos es atrochar. En Cádiz no saben lo que significa atrochar. Atrochar. Atrochado. Pues tirar por la trocha. Atrocha por ahí. ¿Qué es eso? Pero es que de eso se trata, de que los muchachos que hacemos cosas en el instituto de los colegios, algo que es que nunca he usado, es que parece que venimos a enseñar otra lengua y no venimos a enseñar aquí el castellano. El castellano, maestros que estén aquí, tenéis que decir que los muchachos aprendan a decir esta, pero que la otra no le diga que es cadeta, que aprendan a usar esta y la otra. Y la otra. ¿Qué vale? Pues digo, ¿verdad? O eso, que lo que hacen, atrochar está mal, y el muchacho dice, ¿por qué? Está mal porque yo digo. Enseñarle esta, enseñarle a decir atajar, y ya está, no tiene más. No tiene mucho Y mis amigos dicen, pero eso está mal dicho, digo, coño, entonces no había móviles. El diccionario, digo, y No sé, sé. ¿eso qué significa? ¿Qué dice? Yo también. Pues eso se tocaba en muchos sitios. El trumpí. En vez de explotar el lobo, el trumpé. Ya me encantaba decirlo de trumpé. Yo nunca he dicho que explota, es que yo de trumpé. No sé qué, el talla. Hasta allá.
en castellano la podría ha dado un estallido. Ha pegado un estallido. Ha dado un estallido, ha pegado un estallido. Es que Es un verbo precioso, es un pi. que aquí es como aquí la cuestión es hacer incaera en que son en coger conciencia bilingüe, que son dos cosas distintas, dos cosas de la perdón, énfasis. Sí. ¿Vale? Hacer énfasis, ¿vale? Énfasis. A ver, ¿sabe pronunciar este ya? La finca era. Incaera. O how, ¿eh? Vale. Eso de Mantasquera en Caúda. La incaura. Que ahora ya no sabe lo que significa, ya lo considero como algo bueno, pero en realidad es algo malo. En el caso de Montecaría, La vi. la hincao bien. Claro, la incaura, en Madrid te pueden hacer la incaura y que te pueden engañar. No. Sí, ahí viene. Mira, Es que viene mi ahí. marido, que es de aquí, lo interpretaba de otra manera, lo de las incauras. El pueblo de las incauras. O de comer. No. Yo he sentido mucho más Que malicioso. compra 2 kilos de melones y Y te han dado uno malo. han dado 1,5. Te han hecho el lío. Te han liado, ¿vale? Te han hecho las incauras, ¿vale? Se pone un ejemplo allí de que le venden un melón y al mismo precio que lo compran. Dice, ¿dónde está la ganancia? En la romana. ¿A que sí? Por eso una incaura. Claro. Una estafa. Una incaura. Pero claro, como No. De hincaje el pozo no. Y de hincao Han hincado al perro. Eso lo escuchamos. Claro, me hincao Han hincado al perro, a la perra, sí, que se han tumbado a la perra. Pero en Ah, bueno, realidad eso también. hinca, que es arrodillarse. es hombre, es un catalán. Hincarlo significa. Hincar la rodilla. Mi abuela decía picar. Perdón, ese. O hincar Pero porque hincar Me castellano. quería picar, Dios mío. Esto es lo que se llama lo de falso amigo, ¿no? Hincar en castellano es eso, hincar la rodilla o hincar al perro, ¿vale? Para nosotros hincar es esto, hincar es trampa, y por lo que has dicho tú, eso, ¿no? Al decir hincar castellano, tenemos que decir ajocical o gocical, ¿vale? Mi abuela dice, te quería picar, pero sí. Ajocical, ¿vale? O hinca con una mala cara. No, hincar es caerte de O sea que hinca, Caerte de bruce. con el pico, Claro, pero el tema, como la partida mucha gente ya ni lo sabe, porque parece gracioso que le llamen así. En realidad, le está diciendo que eso no lo hace. era un pueblo de la No, por ejemplo, en Montehermoso, Vamos a poner la hincauras. en Montehermoso la pincha ¿verdad? en Montehermoso, es esta S, ¿verdad? Montehermoso, le dice lo de la pincharía, que solo que saca la navaja. La pincha. Entonces, pero como ahí sí lo saben que es malo, No se puede decir. No lo dice. La pincharina. ¿Y por qué esa sí se pronuncia? Doble. Como una S. es una S sonora, es como la de... A ver, que en catalán está tortosa, pintosa. Mira, que sí que has hecho eso. ¿Vale? Pero eso, ¿vale? De alguna la sacan, porque en castellano no está. ¿Vale? En castellano no existe. En castellano no existe ni esa, ¿vale? Ni esta, ni la H tirada. Vale, aquí ya es como. Esto es ya, bueno, gramática, artículo definido. Vale, esto que ya hemos dicho, ¿no? El, la, no, esa parte es como muy fácil, ¿vale? No tiene más misterio, pero luego se complica con las contracciones, ¿no? Ahí bajo un poquito.
Por ejemplo, cuando la palabra siguiente, que esto hemos hecho mucha gente a comentar, con las contracciones. La palabra siguiente que comienza por vocal, el artículo se contrae. De prendi y de extremeño, ¿vale? Lo que decíamos, el extremeño, ahora que lo estoy moviendo, y esto lo expliqué pero sin lección. Y está bien más adelante. Eso es como francés, entonces. Y italiano igual, sí. Vale. Claro. Que es eso, aquí queda como muy raro, pero si buscas cómo hacerlo, cómo suena, y buscas como lo hacen en otro esto, ¿vale? ¿Cómo? Incluso la D también se empieza con vocal así la palabra también la contra la D. De aquí, sí. Por ejemplo, de aquí, también usamos, claro. También es como suena. Bueno, aquí estamos, por eso, el extremeño, ¿vale? Poner así, a ver. No sería el extremeño, sería el extremeño, ¿vale? Y pero con todas las que empiezan por vocal, claro. Cuando empieza por vocal, si no, no. Si es cuando decimos, por ejemplo, el camión, decimos el camión, ¿vale? Ahí no. Cuando por vocal, se escribe entero. El camión. Pero siempre que empieza por vocal, pues a ver, el Avión. ¿Vale? Pues eso, pues sería en vez de el avión, que vimos el otro día, el bando del alcalde bajo que decía avión. Para decir avión, decía avión. Entonces igual. Avión, ¿vale? Sería avión y con la I también. A ver, con el invierno. El invierno. Y el femenino, no masculino. Está hablando masculino, de momento está hablando masculino. Sí, pero la L es de femenino. No. No. Era hablando siempre el camión, el avión, Sí. el invierno, pero es porque empieza por vocal, si no, no. Bueno. ¿Vale? Con O, a ver, no. Hospital es con E. El hospital. El hospital. Hospital es con E. Sería igual, el hospital. ¿Vale? Y con U. Que falta la L. A ver, chacho. La Hungría. No, eso es bien. Hungría, ¿no? Una palabra con U. Unti, la grasa. O el paté, el unti. ¿Vale? Es como en los pueblos al paté, ¿no? Vale, y falta con la O. El hombre, joder. Lombrino. El hombrecito. ¿Vale? Lombrino. Igual o suena como a ¿no? ¿Vale? Lombrino ese, pues sería ese hombrecito. Hombrecino es una cosa que No es igual que ese mozo. Pues ya lo vimos. Un proyecto de hombre. es que el hombrino que no Es un hombre pequeño y mozo es un hombre joven. el hombrino tiene un poco de una mezcla de cariñoso Y despectivo, ¿no? Tiene una mezcla de cariñoso y despectivo. El hombrino mayor que va para ahí, algo así, ¿no? Ese hombrecito. Eso lo explicamos en la... Eso es pellizcado. Yo. Cuando tomas de los No. Él tenía un cacho, ¿no? Como no tenía cuchillo, pues lo continuó. Claro, con la mano. Hombrino... La única herramienta que La la única herramienta que Claro, por eso. No. La quería, porque la he visto las amarillitas, digo, la voy a ver como... Hombrecito. A ver por ahí. A ver para ahí. A ver para ahí.
extremeño, castellano. De hombrino, hombrecino, hombrecino. Esto lo decía tu bisabuela, tu abuela, tu madre, tú. Digo hombrecino. Yo digo hombrecino. Yo también uso mucho el vino, Yo digo hombrecino. Bueno, que no quedó. No me da la gana de quitarme también eso. Bueno, porque Yo digo siempre himno. en tu caso, La isla aquí es mucho. tu abuela, tu madre, tú, tu hija. A mi causa no. Por supuesto no puede decirle nada porque unas discusiones todo el día en casa con ese tema. En Talaruga el otro día. Me cambió mucho, de verdad. La calle donde estaba la casa de la película. No, a mí no me corrige, no. Ahí en Guitarra se ve extremeña, calle Fuentecita. Por lo que va, En vez de Fuentecina, Fuentecita, otra vez tú, Fuentecina. Fuentina, No sé, vecina, no sé. Fuente pequeña. Betty, En extremeño sería Fuenti, la Fuentina. La Fuentina. Entonces se lo expliqué ahí y digo, Ahí- Fuentecita. ahí es que comen mucho caramelo. No, luego es que está muy cerca de Ciudad Real. No, que hay una fábrica de caramelo en Es que Cataluña. son cosas que dicen, no, es que eso, como está cerca de Ciudad Real, es que al revés. Si está la línea aquí, los pueblos que están, es decir, Almadén, Agudo, Estera, Tambuleo. Bueno, Tambuleo de Badajoz. estos pueblos de aquí, gente de Ciudad Real me dice, en todos esos pueblos tengo familia y hablan como vosotros. Sí, yo. Y al revés. En Almadén, en una charla del Instituto de Trujillo, había una profesora que era de Almadén, y me dice, si es que te estoy entendiendo, si eso era Trochar y Antier y Charlao, así como decimos en Almadén. O sea, los primeros pueblos de Ciudad Real, no es que a veces pensamos que los jóvenes pueblos a nosotros, sí, al revés. es al revés. Sí. Menos hacer la vaca que se dice en Almadén, que aquí no se dice. hacer la vaca. Tomar una cerveza de un aperitivo o una botella de vino. Hacer la vaca. Eso es la costumbre que tenían los mineros cuando salían de la mina, iban a la taberna y les ponían la botella de vino y un aperitivo, le llaman la vaca. ¿Es Almadén o el de la Plata? Almadén del Azogue. Ah, Es que hay dos Almadén Almadén. de la Plata. Almadén del Azogue, que es el Azogue es el Mercurio, y Almadén de la Plata, que ya está en Huelva. Sevilla. Por Sevilla. Y poner bien Las 8:15. Ah, vale. Es que sin R. Es Vigin. Vigin. Porque ahora viene lo de virgen. Hay gente que va por libre así de adecuado está relacionado con la Incaura. La Virgen, que Incaura. Vaya Incaura que te han metido. La Virgen, la vaya Incaura. y con la alma También, hincarse un buen cocido. México un buen cocido. Vaya puchero que está ahí. Se lava. Que depende si Y al lado Maciel. La Maciel. La Maciel es Salomé. Se la descartación. ¿Qué busca? la palabra una buena confundida con él. con E. ¿Con qué? La Hermana o los... Pero femenina. Ah, pero sin H. Sí. ¿No sería hermana? Con la Arminia. Con la Arminia. Iglesia. Con la I, esta no es. Iglesia. Pero esta sí que se la con la O. La O. Hoja. La hoja. La hoja. Huella. La huella. No, huella es. A la uva. La huella como es la huella. No, La huella. 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 Huella.
Huelga. Que, claro, esto como el grupo de folclore de mi pueblo, El juez. Sí, hay bueno, que lo escribe A la huella de Sevilla. el club, es así, Con J. El título de Tiro de Cruz. Sí. la huella. Y el nombre del grupo, claro, pero se ha tendido a escribir con J para no hacerlo mudo, porque dice, si tú no usas otra ortografía, pues dice, si pongo una H, la gente va a decir huella. Y como quiero que no suene huella, que quiero que suene J. J, Oiga. y ahora eso, pues que hay una cosa entre el mudo y el J, hay una cosa entre medias que en castellano no existe, pero aquí sí, y por eso es huella. Vale, ahora esto era la aldea, ¿vale? Sí, La aldea. La aldea, ¿vale? Ahora esta no. Hay idiomas que sí. Aquí. de hermana. La hermana suena muy forzado. La hermana, no, la hermana. No se queda así. Sí. ¿Vale? La iglesia en general se queda así, pero por ejemplo Chamizo sí que usa en los poemas de Chamizo, o sea que sí que lo tendría que haber escuchado, sí dice la iglesia. Iglesia. ¿Me suena muy forzado? Iglesia. Venía de el dolor de los encerros, ¿no? Que venía del lo alto del lo alto de la iglesia, en lo alto de la iglesia se niquelan, vale, en lo alto de la iglesia. Sigo pensando en febrero, Bueno, tú y yo. tengo que seguir estudiando ahora un ratito. ¿Vale? Ese en concreto de ahí, con la iglesia, como está por ahí documentada, ¿Y la uva? No. no, ni la uva ni la hoja. Ni la uva. Ni la uva ni la uva. Pero en castellano sí, en castellano sí diríamos el lobo, ¿no? Decimos, ahí sí. Lobo. Pero la hoja y la uva. Solo es por la... que el si se contrae, se empieza por vocal, pero la solo se empieza por la... Solo la y este caso concreto de la iglesia. De mi iglesia, ¿vale? Pues se me suena como un poco forzado, pero... ¿vale? Se ve que me decía mucho la palabra de la iglesia, iglesia. Esta es, ¿vale? Yo ya, ¿no? Sí. Venga. Es que como digamos nos da las 10 aquí tranquilamente. Claro, a pegarle la patatera. Venga, eso. Para los que estáis ahí, aquí tenemos patatera y tenemos control. Así que espero que os haya gustado, que os haya enterado de una cocina nueva y nos vemos para la semana que viene. Que se vaya